Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar hoy del populismo entendido desde lo tribal. Para entender esto, tenemos que entender lo que es la antropología empresarial o la antropología organizacional. La antropología estudia al ser humano desde sus organizaciones más básicas, antiguas, aisladas en el Amazonas, en el África, en Oceanía, y desde los comportamientos, actitudes, rituales, situaciones que se generan dentro de las tribus, vamos a aprender tanto que lo vamos a poder extrapolar al mundo macro, en una sociedad democrática del siglo XXI, en una gran corporación, en un partido político, en una ciudad, en un evento eleccionario, en un acto de elecciones públicas por un alcalde de una ciudad, siempre vamos a ver que existen rasgos tribales que lo ha heredado la sociedad moderna, la de hoy, la del siglo XXI. El populismo tiene que ver poco con coyunturas políticas y mucho con mentes humanas y la evolución de las personas y de las personas agrupadas creando clanes, familias y tribus. El populista es un seductor de masas que tiene o genera una relación entre la voluntad popular imaginaria, ¿no? Una entelequia, entre la voluntad popular y un líder. Ese líder es el único que interpreta con claridad meridiana la realidad. Siempre tiene que haber un enemigo omnipresente. O sea, en todo lugar. Omnipresente es como Dios, está en todas partes. El enemigo tiene que ser omnipresente. No se tolera el disenso. Hay una idealización mítica también de antiguos ancestrales. Cuando digo de idealización es lo mismo que pasa en la idealización mítica de Jesucristo, que sabemos que no era ni siquiera en el aspecto morfológico por su origen étnico semejante a la idealización que hoy se tiene. Así se toman antiguos próceres, antiguos luchadores ancestrales de una comunidad o de una etnia, generando historias incluso fantasiosas, realmente propias de una literatura de realismo mágico. Entonces, cuando nosotros analizamos lo que es conceptualmente el populismo, es una idealización falsa, falaz y mítica del pueblo. El líder va a aparecer siempre como un agente providencial, hay siempre una ocupación del espacio público y una demagogia de plaza. Y esa ocupación del espacio público también se ven en religiones. Cuando, por ejemplo, en España vemos esas grandes procesiones que salen del ámbito de una iglesia, de un templo, invaden y cierran calles y hay una toma del espacio público. Esto también es propio de las acciones populistas. Hay una generación también de una propia realidad, un relato que es como una nueva dimensión paralela a la realidad real. El líder populista y los sublíderes ayudan a todos a cambio de lealtad y de obediencia, o presuntamente ofrecen esa promesa que está flotando en el aire durante los gobiernos populistas. Hay una simplificación de lo que es la democracia en realidad en su verdadera expresión, una entelequia del pueblo como actor político, es decir, una falsa... La entelequia es un término clásico griego, pero que en el diccionario en español significa algo que no es real. Usa liturgias, el populismo usa una gran teatralidad y aprovecha, lógicamente, las masas especialmente sin educación, con padecimientos, con sufrimientos, postergadas, transformándose en el líder, en una especie de redentor, y la democracia pasa a entenderse como algo que tiene que avalar la voluntad del líder, la decisión que se le ocurra. Tiene activistas y tiene seguidores.
tiene fans, seguidores especialmente, y también algunos golondrinas que se acercan por algún tipo de interés. Usan ciertos valores, los discursos populistas y los líderes populistas usan valores que esto se ha visto en las tribus más primitivas, que son los validadores. Validadores que son como una especie de blindaje que le da una especie de halo, como dibujaban a los santos antiguamente, que le ponían una aureola sobre la cabeza. Ese halo validador puede ser declarar constantemente y declamar, defender el feminismo, la ecología, la igualdad, los derechos humanos, etc. Esos son los recursos llamados validadores que se ven claramente en las tribus primitivas. Hay discursos simplistas para explicar cosas excesivamente complejas. Y hay que entender que esto es inteligente. Cada vez más familias con escasos recursos, con pocas oportunidades, tienen cada vez más hijos, mientras que las personas que pueden darle mayor educación, que han dado un mejor ambiente de crianza con su esfuerzo, claro, a sus hijos, se resguardan, tienen 1, 2 hijos, suficiente para no superar sus posibilidades de garantizarle una educación, garantizarle un sustento, un cuidado. Entonces, esto es matemática pura. Cada vez más va a haber una proporción de población en los países mayor de personas que han surgido de familias pobres, que han tenido bajo acceso a la educación, a la cultura, y por ende esto es una tendencia muy interesante para los discursos populistas, que también tienen otra característica, la negación, incluso cuando se los descubre en alguna situación de corrupción, por ejemplo. Veamos el caso de Edir Macedo, la Iglesia Universal del Reino de Dios en Brasil, que ha invadido el mundo. Yo personalmente he visto en varios países, por lo menos en 3 países, cámaras ocultas realizadas donde se devela realmente fraudes que hacen y una doble moral increíble, y sin embargo, a pesar de que eso sale en los medios de comunicación, en canales de aire de la televisión, la gente no desiste, no se va de las iglesias. Porque hay un discurso, hay un relato. Veamos esta novela brasilera, exitosísima de los últimos tiempos, tiene, y todas las novelas brasileras o las mexicanas, tienen algo que es una secuencia lógica, una serie de condimentos que forman el sazón perfecto para convencer, persuadir y enganchar. ¿Cuál es? Hablar de un origen mítico de algo, de un origen casi religioso, hablar de una lucha épica, de un bueno bueno y un malo malo, un pobre humilde y un rico tirano cínico. Exagerar los blancos negros de la situación, dramatizar. Siempre tiene que haber un trama de conspiración cuando armamos un relato, ya sea para hacer un culebrón, una novela, o para comentar un mensaje político, un plan de gobierno, porque el ser humano evolutivamente hemos generación tras generación desarrollado un placer, un gusto, casi una adicción porque nos cuenten relatos. Desde niños, ¿qué es lo primero que dicen los chicos a su mamá? Mamá, mamá, cuéntame un cuento. Queremos, necesitamos los Homo sapiens que nos cuenten historias y relatos. Y los relatos alcanzan un nivel cerebral que tiene todo un historial evolutivo que alcanza a esos albores del Homo sapiens. Fíjense que todo relato, sea de un líder carismático político populista o de un cuento de Walt Disney era un maestro en entender la estructura del relato, tiene que tener épica, la voluntad que lo puede todo, simplicidad para resolver situaciones, exageración como un disparador emocional, villanos ambiciosos y humildes santos, un enemigo todopoderoso, un fenómeno de redención y un arrebato injusto o un maleficio que sufre el protagonista de la historia. ¿De dónde saco estas estructuras para estar comentándoles sobre estos requisitos, estos condimentos que debe tener un relato? De autores que han estudiado profundamente esto, tal como es el caso de Vladimir Prop.
Vladimir Prop, en el libro La morfología del cuento, este clásico estudioso, entendió cuáles eran las claves, los puntos estratégicos de un relato que hackea y casi somete el cerebro de quien lo escucha. Anaxágoras decía, si me engañas una vez, tuya es la culpa. Si me engañas dos, la culpa es mía. Bueno, espero que haya sido interesante este nuevo pod. Espero también que se comuniquen conmigo, escríbanme a mi correo electrónico, pueden llamar directamente o enviar WhatsApp a nuestro teléfono en Estados Unidos. Síganos en las redes sociales, en todas, dennos like, compartan los contenidos, videos, podcasts, compren, lean el libro Neuropopulismo y también visiten la página web donde siempre estamos disponibilizando material de valor para el aprendizaje de la antropología empresarial y organizacional aplicada a la política y también al mundo de las empresas. Muchas gracias.